Hace unas 2 semanas aproximadamente atrás hice la compra de una nueva tarjeta gráfica, debido a que ya estaba un poco cansado de usar la GT 1030 que me acompañó por unos largos años. Si no siguen el canal desde hace un año, inicié con una GT 1030 como GPU principal, luego hice un pequeño upgrade a una GTX 1050, pero lamentablemente por motivos personales tuve que volver a usar mi GT 1030. Esta semana, el día martes 6 de septiembre, por fin me llegó mi ansiada tarjeta gráfica, sí, la RTX 3060. Estaba muy emocionado ya que había estado esperando este momento por mucho tiempo, ya que mi padre me había prometido comprármela por un premio que había conseguido en marzo del 2021. Hasta ahora desconozco las razones la cual no me haya comprado en ese instante, pero ha pasado 1 año y 6 meses y por fin la tengo conmigo. Llegué a mi casa emocionado, instalé en mi PC, instalé los drivers y fui emocionado a jugar mis videojuegos favoritos, pero algo raro pasaba. En una primera instancia me metí a jugar al Counter-Strike Global Offensive y noté algo bastante extraño. Noté que tenía los mismos FPS que tenía con mi GT 1030. En este momento yo me preguntaba por qué pasaba esto. Luego me metí al Fortnite y empecé a jugar por primera vez a 1920 x 1080 píxeles a 120 Hz. Y aquí también noté algo bastante extraño, ya que se supone que tengo una RTX 3060 y en teoría debería tener FPS más estables o tal vez mucho más FPS. Me metí en una partida y cuando entré a una pelea sentí muchos bajones de FPS, llegando por lo menos a unos 50 o 60 FPS de los 120 FPS que tengo seteados desde la configuración. En ese punto yo estaba bastante triste porque antes yo me ilusionaba mucho pensando que ahora sí por fin tengo la PC gamer que soñaba cuando tenía 13 años. Revisando ajustes por ajustes, videojuego por videojuego, instalé el MC Afterburner para poder monitorear mis componentes y me di cuenta de un problema bastante grave. Sé que no lo mencioné antes, pero tengo un procesador algo antiguo, lanzado en el cuarto cuatrimestre del 2017 y que actualmente se encuentra descontinuado. Bueno, volviendo al tema, me di cuenta de que mi obsoleto procesador hacía cuello de botella con mi nueva tarjeta gráfica. Tomando mi caso, por ejemplo, tenía una GT 1030 donde podía jugar al Fortnite, CSGO, Dota 2 a buenos FPS con configuraciones personalizadas, pero con el paso del tiempo, mi obsesión y mi ansiedad de tener una mejor tarjeta gráfica crecían más, por lo que tuve que esperar a que mi padre me regalara, la instalé y abrí mi videojuego favorito, Counter-Strike. Empecé a jugarlo y tristemente me di cuenta que los FPS apenas mejoraron, cuando se supone que la tarjeta gráfica que compré es mucho más potente que la anterior. Bueno, lo que pasa aquí es que la RTX 3060 está siendo limitada por mi procesador. Esta GPU llevó mi procesador a su límite y desafortunadamente este límite no es lo suficientemente potente para poder sacar todo el jugo de mi nueva tarjeta gráfica. Recordemos algo, la CPU es la encargada de dar las órdenes a la GPU y la GPU es la que se encarga de renderizar cada fotograma. Renderiza esto. Renderiza esto. Renderiza esto. Renderiza esto. Cabrón, puedo hacer eso y más, ¿sabías? La concha de tu hermano. Por lo que tenemos que un fotograma es igual a una orden de la CPU que la GPU ya renderizó. Tomando mi caso otra vez como ejemplo, tengo un monitor de 144 Hz pero juego a 120 Hz. Para sacar su provecho al máximo, debo tener una CPU que sea capaz de mandar esas 120 órdenes a la GPU y que la GPU sea capaz de renderizar esas 120 imágenes. Recordemos que el rendimiento va a depender mucho de cada videojuego. Por ejemplo, en COD Warzone es un videojuego donde se tienen que cargar muchas texturas, por lo que caerá mucha carga sobre la GPU en comparación con la CPU. En cambio, si tenemos un videojuego gráficamente ligero como el Fortnite, cada fotograma por segundo le pesará muy poco a la GPU, pero le podría estar cayendo igual a la CPU. Si bien todos sabemos que la RTX 3060 es una tarjeta gráfica considerada de la gama media de Nvidia, puede calcular muchos o miles de fotogramas en ciertos videojuegos, pero mi CPU ya no podrá dar más órdenes a la GPU. Sabiendo todo esto, podemos decir que estamos sufriendo un ligero cuello de botella. Cabe recalcar que existen páginas donde calculan cuánto porcentaje de cuello de botella podría tener cierta combinación de componentes, pero recordemos que esto no es del todo cierto, ya que el cuello de botella en sí depende de muchos factores, como el tipo de videojuego, el escenario, etc. Para poder solucionar este problema es bastante simple: combinar componentes balanceados. Para estas pruebas usaré mi actual PC, un i5 8400 de procesador, 16 GB de memoria RAM y de tarjetas gráficas usaremos mi antigua y poderosa GT 1030 y mi nueva RTX 3060. A comparación con la GT 1030, esta se ve mucho más bonita. Y sí, sabemos de que una GT 1030 a una 3060 el salto en cuestión a generación y rendimiento es abismal, por lo que será un poco complejo de poder entender ese tema. En fin, para esto usaremos Fortnite, el típico videojuego usado para poder hacer este tipo de benchmark. Si le doy soy muy gay.
Primero usaremos la GT 1030. Cuando ponemos Fortnite a 1080p con gráficos épicos, el videojuego se vuelve muy pesado, debido a que existen muchas texturas, muchos detalles por renderizar. Por tal motivo, la máxima carga cae sobre la GPU, haciendo fácilmente que la tarjeta gráfica llegue al 100%. Pero bueno, es una GT 1030, ¿no? Y milagrosamente está dando 15 FPS. Ahora vamos a fijarnos en el uso de la CPU, el procesador. Vemos de que estando quietos no tiene muchas órdenes que mandar a la GPU. ¿Recuerdas el ejemplo anterior? Pues está algo sobrada y podría estar haciendo otras cosas en segundo plano, como reproducir música en Spotify. Ahora veamos qué sucede cuando ponemos los gráficos en medio con la misma resolución. Vemos de que los FPS se incrementaron hasta aproximadamente 40 FPS, debido a que ahora cada fotograma que necesita renderizar la tarjeta gráfica es menos pesada a comparación con la anterior. El uso de la GPU sigue siendo prácticamente igual, aunque en ocasiones suele bajar. Pero ¿qué hay de la CPU? Ahora su uso se incrementó hasta un 40 y 50%. Aquí claramente se puede observar de que en ninguna forma sigue existiendo un cuello de botella, pero muchos dirán: Zack, tu CPU no está al 100% ya que la GPU es un limitante. Pues nada, aquí pasa algo bastante curioso. ¿Recuerdan que en 2019 Intel se llamaba el rey del gaming? Esto se debe a que antes Intel enfocaba todo el poner mononúcleo. Actualmente los videojuegos no aprovechan todos los hilos del procesador, pero en este caso vemos de que el procesador está al 50% y la gráfica prácticamente al 100%, por lo que estaría aprovechando los núcleos virtuales de mi procesador y sacando el máximo jugo a mi GT 1030. Pero bueno, ahora bajaremos la resolución y los gráficos para poder tener un incremento de FPS. Bajé la resolución a 720p con gráficos al mínimo. Obtuvimos buenos resultados debido a que los FPS subieron, pero si monitoreamos los componentes vemos de que estos no subieron lo justo. Vemos de que la gráfica se está usando por lo menos al 80%. Podría dar más FPS, pero si vemos el uso de la CPU apenas se incrementó. Espero estemos entendiendo de cómo funciona esto. Bueno, para que lo podamos entender mejor, no olvides esto: a menos carga gráfica aumenta la carga en el procesador, y a mayor carga gráfica aumenta la carga en la tarjeta gráfica. Sí, sé que este último parece redundante, pero así funciona. ¿Se dieron cuenta que en Fortnite a 1080p con gráficos épicos no hubo cuello de botella? Podría poner una RTX 3090 pero con resolución 4K y gráficos épicos y aún así no hubiera existido cuello de botella. Para corroborar esto, pondré mi RTX 3060 con las mismas configuraciones y gráficas. Fortnite a 1080p con gráficos épicos, podemos ver de que no existe un cuello de botella descabellado. La gráfica está por encima del 95% y bueno, parece estar todo bien. Pero la cosa cambia cuando bajamos los gráficos en medio. Los FPS aumentaron rotundamente, pero miren la carga del procesador. Ustedes se preguntarán: Zack, ¿esto es cuello de botella? Pues sí y no. ¿Recuerdan que les dije que a menor carga gráfica aumenta la carga del procesador? En este escenario se puede apreciar claramente lo que acabo de decir. Y bueno, con respecto al cuello de botella lo podremos apreciar con los gráficos en mínimo a 720p. Cuando tenemos Fortnite con los ajustes gráficos al mínimo a la resolución de 1280 x 720 píxeles, podemos ver que aquí sí existe un cuello de botella considerable. ¿Por qué? Porque los FPS son los mismos con la GT 1030. La lógica de muchos es que si quieres tener más FPS, tienes que mejorar tu tarjeta gráfica, pero en parte esto es erróneo, porque aquí la culpa ya no es de la tarjeta gráfica, el principal culpable es el procesador. No nos mentalicemos a que el cuello de botella es algo estándar, ya que como lo mencioné al inicio, puede que mi configuración haga cuello de botella con el Fortnite, pero tal vez en otros videojuegos AAA como el Warzone, Doom Eternal, puede que no haga cuello de botella. Así que por favor no cometamos el error de estandarizar de que el cuello de botella siempre estará presente en todos los videojuegos y o escenarios que tengamos. No quise hablar de este video directamente con respecto al procesador, ya que también existen diferentes factores como el poder mononúcleo, la antigüedad del procesador, pero eso ya será para tema de otro video. Y bueno, espero que este video te haya gustado y te haya servido. Si crees que existe un error en el momento de analizar, no olvides hacer una crítica constructiva para que así podamos aprender todos. Y bueno gente, no olviden suscribirse, dejar tu like y compartirlo con sus amigos. Y ya saben, nos vemos gente en un próximo video. Chao, chao.